Doctora Elvira, ¿qué nos enseña la filosofía política para el ejercicio actual de la política? Nos enseña, en primer lugar, lo que siempre ha enseñado, cuáles son los principios y los elementos básicos, fundamentales, constantes, que se dan en toda vida política y cuáles son los criterios para juzgar acerca de la situación de una sociedad. Con respecto a la sociedad actual, se puede aplicar todo ese conjunto de conceptos y la verdad es que la sociedad actual no sale del todo bien parada. ¿Qué aspectos son los que necesita apuntalar la sociedad actual? Todo lo humano tiene un aspecto temporal y un aspecto espacial que no es solo físico. Hay un espacio físico, pero también psicológico, cultural, y lo mismo pasa con el tiempo. Entonces, hoy hemos olvidado que tanto espacio como tiempo tienen una unidad y una diversidad. El espacio es un universo, el tiempo es constancia y cambio. En la sociedad actual nos hemos quedado de una manera tan fuerte con la diversidad y con el cambio, debido a la manera de entender la libertad que se tiene, que hemos dejado de lado y olvidado incluso la unidad y la constancia. Y eso está llevando a la sociedad a una gran disolución. En este nuevo escenario que está planteando, ¿qué significa entonces gobernar un país? ¿Cuál es la preparación que deben tener las personas que intentan gobernar? En una buena sociedad, el gobernante siempre cumple la función de ayuda. No debe sustituir al gobernado, sino ayudar a la estructura social y a las personas de la sociedad a, por un lado, ordenarse bien y por otro, encaminarse bien hacia el futuro. Esto es tanto más difícil cuanto menos cohesión tiene la sociedad a la que se gobierna. Y por eso a mí me parece que hoy día un buen gobernante, su primer trabajo sería intentar de nuevo cohesionar a la sociedad. ¿El gobernante debe construir una cultura social o debe respetar lo que hay en la actualidad? Si no respeta hasta cierto punto lo que hay, no puede gobernar. Pero si no tiene una idea clara de cómo mejorar la sociedad, su trabajo será muy pobre y no merecerá la pena. Menciona que hace falta cohesionar a la sociedad. ¿Por qué se ha separado? ¿Por qué se está desmembrando? ¿Es un tema de individualismo? Hay tres columnas sobre las que se construye toda sociedad: la familia, los centros de enseñanza y educación, mejor dicho, y la religión, la iglesia. Esas tres grandes columnas, que son tres grandes instituciones, son las que dan potencia, calidad y solidez a una sociedad. Pues bien, las tres en Occidente están muy debilitadas. Aquí en Perú tienen ustedes la suerte de que lo están menos y todavía están a tiempo de rehacerse pronto, pero en muchos países de Occidente, en Europa, en Estados Unidos, esas tres instituciones tienen tal debilidad que ahora rehacer la sociedad va a ser difícil. ¿Cómo hacerla? ¿Cómo llevar a cabo esta tarea? En primer lugar, y ahí los gobernantes, no solo los gobernantes del Estado, sino los gobernantes de todo tipo de corporaciones, instituciones, tienen una gran tarea en el sentido precisamente de favorecer
las condiciones. En realidad un gobernante, esa es una de sus principales tareas, favorecer la mejora de las condiciones para que esas tres columnas vuelvan a fortalecerse. Hoy día, por ejemplo, la familia, repito, gracias a Dios no en Perú, pero en muchos países, está maltratada en todos los niveles. Económicamente es muy difícil, el sistema económico no permite en muchos casos la unión familiar, el sistema político lo mismo, porque se generan cada vez más leyes que están minando la estabilidad familiar, el sistema mediático tampoco, porque pone de manifiesto continuamente historias de familias rotas. En resumen, los grandes sistemas sociales están todos dañando y sin embargo puede haber un cambio si los gobernantes vuelven a poner condiciones favorables. ¿Este cambio tiene que ser radical o tendría que ser gradual para ver los efectos positivos en algún tiempo? Eso ya pertenece a la prudencia política del gobernante. En algunos lugares un cambio radical puede resultar bien, en otros tendrá que ser gradual, más lento, menos lento. Eso depende de cada caso que tiene que saber descubrir el gobernante. ¿Y qué rol le corresponde a la familia en este esquema? Si bien está siendo afectada, ¿cuál es su labor dentro de...? Es labor fundamentalísima, porque los primeros entre 14 y 18 años de la vida de una persona son tan decisivos que lo que en ese tiempo no se ha adquirido, después se puede adquirir en cierto modo, pero con mucha más dificultad y a veces solo en parte. De manera que lo que en ese tiempo no se ha hecho resulta después problemático. Y por desgracia hay cada vez más gente joven que salen de esa edad con una formación muy deficiente debido a que las familias pues no están tan fuertes como se debería y que los centros de enseñanza tampoco ayudan lo suficiente. Y luego una segunda cosa muy relevante, que es que con frecuencia no hay suficiente armonía entre la familia y el centro de enseñanza, que es fundamental. ¿Existe algún otro agente en quien se pueda apoyar la familia, ya que las otras patas están como flaqueando un poco en estos momentos? Yo pienso que siempre la familia se ha apoyado en la religión, en concreto en el mundo católico, en la Iglesia, porque la solidez y la constancia de toda institución, y lo digo consciente de lo que estoy diciendo, de toda institución, pero muy especialmente de la familia, depende de que Dios esté presente en ella. Si sacas a Dios de la sociedad se rompe, que es lo que estamos hoy percibiendo. La gente le da miedo decir eso, pero es la pura verdad. ¿De qué manera podrían ayudar los ciudadanos, las familias, a ese cambio en los gobernantes? ¿No? Hablamos estamos en un sistema democrático, esas formas de participación, ¿de qué manera pueden ser más eficientes para ayudar a tener mejores gobernantes? Se lo puedo decir porque es un tema muy bonito y muy largo, con dos ejemplos. Hoy día se habla de la crisis económica. Perú, gracias a Dios, también la tiene pequeña, o en otros países ha sido muy dura. En realidad no hay crisis económica. Nunca en toda la historia que nosotros conocemos ha habido un nivel de organización económica y de capacidad de producción económica tan potente como en nuestros días. La crisis es financiera, una crisis brutal financiera. ¿Pero a qué se debe esa crisis? Yo cuando hablo con amigos economistas les digo, la crisis financiera es muy sencilla. Hay una deuda impresionante que alguien tiene que pagar. Pero ¿quién ha generado esa deuda?
ni mis padres ni los amigos de mis padres se endeudaron nunca más que lo mínimo imprescindible y razonable, y también sus empresas. ¿Por qué? Porque se les caía la cara de vergüenza de dejar a sus hijos deudas y de romper una empresa y tener que echar de la empresa a su gente, a la que ellos querían mucho. Por consiguiente, si hoy día tenemos deudas fabulosas, se debe a que las familias y los dueños de las empresas no tienen espíritu familiar. Con respecto a la política, lo mismo. Era durante siglos una cosa muy dura hacer actos de corrupción política, porque eso no solamente manchaba el nombre de la persona que los hacía, sino que manchaba en cierto modo a toda su familia. Un político se cuidaba muy mucho de ser corrupto porque no quería manchar el honor familiar. Hoy día, al ser las familias tan débiles, se corrompen particularmente los individuos en la esperanza de que no se descubra. Entonces, en ese escenario, lo que toca es salir de esa deuda primero para poder seguir avanzando y para poder acabar con la crisis financiera. Eso naturalmente es lo que habría que hacer, pero no es fácil porque la cultura mundial está marcada por el estilo de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos es un país maravilloso, con gente maravillosa, que tiene cosas muy buenas, pero como todos en este mundo tienen también sus defectos. Y uno de ellos, que es fuerte, es que lo juegan todo al futuro, miran más y casi exclusivamente al futuro, y piensan que lo que hacen ahora lo van a poder arreglar mañana mediante el progreso. Pero eso lamentablemente se ha demostrado falso, y sobre todo se ha demostrado falso para todos los países que no son los Estados Unidos de América. Y deja la deuda para los que vienen. Claro, los otros tienen que pagar. Ellos, como tienen la máquina del dólar, pues no hace falta que paguen. ¿El esquema es sostenible por mucho tiempo todavía? Bueno, decía Ortega y Gasset que es falso que no se puedan hacer profecías, porque en la historia, cuando se ven las semillas que están puestas en una sociedad, se puede augurar lo que va a venir. Y yo creo que eso es muy cierto. Se puede augurar, por consiguiente, que si no cambia el espíritu y los procedimientos de la finanza mundial, y no lo han querido cambiar por el momento, estallará este mundo. Ahora, luego viene ya las profecías que solo Dios hace, que es cuándo exactamente va a pasar eso. Eso no lo sé. Volviendo al tema de los gobernantes y la forma en la que ayuda la filosofía a esta labor, ¿de qué manera pueden involucrarse los políticos, la clase dirigente, en todo ese estamento, en estos principios? ¿Necesitan ir a una escuela de filosofía? Para mí, y lo he intentado hacer durante muchos años, todavía sigo apoyándolo en la medida de mis posibilidades. Las escuelas de gobierno serias, universitarias, son de una necesidad y de una importancia extraordinaria. Nosotros fundamos en la Universidad de Navarra un instituto llamado Empresa Humanismo, cuya finalidad es la investigación teórica y práctica sobre la sociedad civil, y que tiene un programa de gobierno y cultura de las organizaciones. Hoy día el gobierno se estudia en facultades de políticas con mucha frecuencia, llenas de profesores que hay algunos buenísimos, pero muchos desgraciadamente siguen todavía con las ilusiones marxistas, una vez que ya el marxismo ha demostrado sus límites. Y luego hay escuelas de formación de partidos, pero los partidos
forman de una manera unilateral. No necesitamos gente partidista, necesitamos gente que trabaje por el bien común y sea capaz de hacerlo sin espíritu partidista. Entonces, para eso necesitamos verdaderas escuelas de gobierno que estudien ese tema con profundidad y sepan difundirlo bien. Finalmente, a los empresarios, ¿qué rol les toca jugar en este nuevo esquema de sociedad si queremos que vaya hacia el progreso? Durante siglos, la riqueza era fundamentalmente inmueble, era territorial, y la aristocracia era o estaba formada por aquellos que eran capaces de gobernar, unas veces mal, como dicen las películas, pero otras muchas veces bien, la sociedad a ellos encomendada, y eran los condes, los duques, los marqueses. Hoy día que la riqueza es fundamentalmente móvil, son los dirigentes empresariales los que tienen que dirigir la sociedad. Yo a veces haciendo bromas, pero bromas que a mi juicio quieren ser verdaderas, digo que un presidente es un duque, un director general es un marqués, un subdirector general es un conde, con la diferencia de que antes duques, condes y marqueses se ocupaban del bien total de su gente, no solo de cuestiones económicas, y en cambio ahora, por la estructura social, se ocupan fundamentalmente de lo económico y de nada más, pero eso no es humano. Tenemos que volver a una sociedad que, sin caer en los defectos del paternalismo, que hay un mal paternalismo, sin embargo, esté gobernada por personas que se ocupen no solo del dinero, sino también de las personas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.